damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Juan Escribano. Juan, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Ángela, ¿qué tal? Y muchas gracias por visitarnos de nuevo. A vosotros. Juan, bueno, pues lo conocemos, hemos hablado con él muchísimas veces sobre ecología, sobre medio ambiente, en calidad de miembro de Ecologistas en Acción. Hoy lo haremos sobre un tema bien distinto. Juan es profesor de Derecho del Trabajo en la Seguridad Social de la Universidad de Almería. Bueno, Juan, abordamos un asunto muy complejo, ¿no? La situación que se está viviendo en Ucrania, decenas de muertos, un cambio de gobierno y una escalada de tensión en marcha entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos en los últimos 3 meses. Mucho ya lo vivido y sufrido en el Euromaidán. Sí, exactamente. La situación de Ucrania pues nos ha explotado un poco. Es una situación que ya viene arrastrándose desde hace bastante tiempo, desde principios del año 2000, y la verdad es que un poco da miedo, ¿no? Cuando vemos a las tropas rusas, es decir, un país con armamento nuclear, ocupando la península de Crimea, pues la verdad es que nos hace un poco recordar viejos tiempos, sobre todo cuando también vemos a John Kerry, al secretario de Estado de los Estados Unidos, al mismo tiempo en Kiev, con un discurso muy parecido al que hacía 30 o 40 años nos tenían acostumbrados los dirigentes de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, ¿no? La verdad es que habiendo armas nucleares de por medio, siendo una zona tan sensible además, porque si un poco nos retrotraemos en la historia, vemos como la península de Crimea, la zona de Odessa, Galicia, pues son zonas que han estado siendo disputadas y siendo campos de batalla de la guerra que durante el siglo XIX y el siglo XX ha sufrido Europa, así que no es la primera vez que en esa zona existen conflictos y siempre que hay conflictos hay sufrimiento y por eso pues estamos especialmente pues entristecidos y alarmados, ¿no? Veremos ver en qué queda la cosa. Hemos asistido además a la mayor protesta ciudadana desde la Revolución Naranja en el año 2004, cientos de miles de personas movilizadas por las calles de Kiev, respondiendo pues por un lado a la corruptela de los gobernantes, por otro a esa negativa por parte del presidente de firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, anunciando que reforzaría además sus relaciones con Rusia. Nos retrotraemos, si quieres, Juan, al principio, a esos primeros días cuando estalla la situación, como tú dices, que se ha venido fraguando mucho tiempo atrás, y hablamos, si te parece, de esas claves de la crisis, de esas reacciones que se radicalizan con la respuesta del Ejecutivo. Sí, exactamente. Un poco esta situación arranca del año 2004, como tú bien decías, de la Revolución Naranja. La situación de Ucrania es muy compleja. En realidad, Ucrania no le importa a nadie y la población ucraniana todavía menos. Ahí lo que se trata en realidad es de un conflicto de intereses entre el eje Unión Europea-Estados Unidos y Rusia, y Ucrania se encuentra en una posición intermedia, ¿no? Como tú bien decías, no es la primera vez. En la Revolución Naranja del año 2006 pues se produce la primera caída del gobierno de Yanukovych y el ascenso al poder de Yulia Timoshenko, ¿no? En ese momento ese ascenso al poder es muy corto porque Yulia Timoshenko se ve envuelta en cuestiones de corrupción. Solo hay que recordar que un poco la cabeza visible de la oposición se ha enriquecido, es millonaria gracias al gas, que es quizá el elemento clave del conflicto, y que como consecuencia de la corrupción pierde las elecciones ya en el año 2007, ¿no? Lo que quiere decir que la población ucraniana no es tan unánime como en los medios de comunicación nos han hecho ver. Sí, es verdad que se han visto movilizaciones bastante significativas, también es verdad que son movilizaciones que se han visto en Kiev. Kiev está en la zona noroccidental del país, es decir, una zona mayoritariamente ucrania, que no rusa. La población rusa se concentra en la zona sur y en la zona este, donde ahí no ha habido movilizaciones. Es más, cuando se produce la ocupación de Crimea por la vía militar de Rusia, toda esa zona apoya, o por lo menos no se opone, a que Rusia intervenga en esa zona del país. Es decir, que esas movilizaciones hay que relativizarlas y contextualizarlas en esa parte del país
al contrario de lo que sería un poco la totalidad del país. Según las últimas encuestas que se producen prácticamente coincidiendo con el inicio del conflicto último, alrededor del 80% de la población de Ucrania considera que la mejor situación para Ucrania es mantenerse como está, es decir, perteneciendo un poco al eje económico de Rusia, si bien teniendo unas buenas relaciones con la Unión Europea. Es decir, que la mayor parte de la población piensa que lo mejor es quedarse como están. Mientras que los manifestantes lo que pedían era una ruptura total con Rusia y entablar ya el proceso de integración con la Unión Europea. Es decir, que la situación es bastante compleja. Y después, el hecho de que haya habido bastante gente en la calle, también, sobre todo desde la perspectiva que a mí me toca, que es el de militantes de los movimientos sociales de hace mucho tiempo, y ver cuál es la reacción de las fuerzas públicas, de la orden pública, de la policía, cuando existe cualquier tipo de altercado, pues sería simplemente compararlo con España. Es decir, unos manifestantes salen a la calle, ocupan edificios públicos, se enfrentan con la policía, matan policías. Según la Unión Europea, asumen que la oposición tuvo francotiradores en las movilizaciones y fue responsable de parte de los muertos que ahí aparecen, y sin embargo la Unión Europea permanentemente lo apoya. Digo que para alguien que milita en los movimientos sociales le resulta muy curioso que un movimiento que ha usado la violencia sea respaldado por la Unión Europea, cuando aquí en España pues tenemos presos que por quemar un contenedor se les condena a 10 años de prisión. Es decir, esa doble vara de medidas te hace sospechar. ¿Por qué la Unión Europea apoya a esos manifestantes? ¿Por qué los dirigentes de la Unión Europea y de los Estados Unidos han estado presentes en la plaza? ¿Por qué gente pues bastante sospechosa de su ideología, como Henri Bernard Lévy, da discursos en la plaza europea de Kiev? Pues la verdad es que todas esas son las cuestiones que quizás debiéramos centrarnos e intentar ver qué hay detrás, ¿no? Porque muchas veces la distancia, el hecho de que las agencias pues estén controladas por unos intereses económicos muy específicos, nos impide ver qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Efectivamente, se producía en un principio esa mayor represión que solo avivaba las llamas, y a pesar de que las normas fueran revocadas y se promulgara incluso una ley de amnistía para los detenidos en la revuelta, pues esos sucesos no han dejado de crecer. Ya el 22 de febrero el presidente era destituido tras el intento de entrar en el Parlamento y el intento de atacar edificios oficiales. Continúa el conflicto, Juan, pero se traslada en este momento, hace muy pocos días en realidad, ese foco de tensión a Crimea, que no reconoce la legitimidad del nuevo gobierno, como en un principio Alexander Tuchinov como presidente en funciones, ¿no? Sí, la técnica de generar el conflicto interno es una técnica militar que utilizan los Estados Unidos a partir de la oposición que a nivel planetario existió con la guerra de Irak. Es decir, el hecho de directamente desde fuera generar el conflicto, como ocurrió en la Segunda Guerra de Irak, los Estados Unidos asume que eso genera oposición por parte de las poblaciones civiles de Occidente, ¿no? Entonces, la técnica militar que utilizan es primero generar la división. Ocurrió en Egipto, ocurrió en Libia, ocurre en Siria. Primero, apoyan a una de las partes, en muchas ocasiones incluso la arman, y los medios de comunicación empiezan a exaltar los valores democráticos y de libertad que defienden esa parte de la población, se genera el conflicto civil, y eso es lo que legitima, basado en una hipotética represión de la parte a la que apoyamos en Occidente, legitima la intervención de los Estados Unidos. Ahí está claro el ejemplo de Siria, el que ocurrió en Libia y también el que ocurrió en Egipto, que después se desdicen y apoyan a los que en primer lugar no apoyaban. Es decir, que se genera el conflicto externo, legitima la intervención por parte de los Estados Unidos y en este caso también por parte de la Unión Europea. Inmediatamente Rusia, que depende en buena medida de que Ucrania siga bajo su órbita, porque el 80% de las exportaciones de gas pasan por territorio ucraniano, es decir, que no es cualquier cosa, sino que los intereses económicos de Rusia son muy poderosos ahí, pues hace valer lo que es su poder dentro del país, y es que buena parte del país tiene una población rusa mayoritaria, por ejemplo en la provincia de Crimea es del 80%, y esa población rusa es lo que le da a ellos la excusa para intervenir en Crimea.
Crimea, que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Khrushchev se la regala a Ucrania, es territorio ruso. Y no solo es territorio ruso, sino que es parte de la historia rusa, ¿no? Ahí, pues, cuando se conquista la península de Ucrania por el conde Potemkin, que era el amante de la zarina, pues ha sido una zona que ha sido considerada como territorio ruso. No solo esa, sino también, por ejemplo, la provincia de Odesa, que es el origen de la rebelión de los soldados del acorazado Potemkin, ¿no? Y de la escalinata Odesa. Es decir, que estamos hablando de territorio que no solo es de población mayoritariamente rusa, sino que está históricamente ligado a Rusia. Eso lo aprovecha Rusia, pero no pensando en los intereses de los rusos, como tampoco la Unión Europea y Estados Unidos piensan en los intereses de la población ucraniana, sino lo que están pensando son única y exclusivamente en los intereses económicos de sus respectivas élites económicas. Y voy a poner un ejemplo. Bueno, ya hemos dicho antes que Rusia, su interés es seguir conservando el territorio de Ucrania como medio para pasar los gasoductos a través de su territorio. Más del 85% de las exportaciones de gas depende de Ucrania, porque pasa por su territorio los gasoductos, ¿no? Pero digo que, por poner el ejemplo contrario, cuando asciende al poder Yulia Timoshenko, la famosa rubia de la coleta, ¿no? Cuando accede al poder, lo primero que hace es firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional de 11.000 millones de euros, que todos sabemos lo que significa endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, endeudarse con el Fondo Monetario Internacional significa estar hipotecando los derechos y los recursos de tu país el resto de tu historia. Ahí está el ejemplo de América Latina, o lo que está pasando con los recientes préstamos dados a Portugal, a Grecia, etcétera, ¿no? Es decir, que la élite de las dos partes, occidentales y rusas, están enfrentadas única y exclusivamente por intereses económicos, y en medio la población de Ucrania, muchas decenas de millones de personas que están sometidas, pues eso, al albur de cuáles van a ser los que ganen en este conflicto, que es un conflicto imperialista del capital, en donde la población pues no cuenta. Bueno, esto de alguna manera podría responder a, bueno, pues a reflexiones que surgen al calor de afirmaciones de Putin como que no tiene intención de anexionar Crimea, porque esta es una de las cuestiones, ¿no?, que se pone sobre la mesa. Sí, de todas maneras, posiblemente, bueno, yo tampoco soy un analista y tampoco lo conozco, no estoy en la zona, pero posiblemente Crimea ya haya sido pactada en esa famosa llamada de teléfono con Obama. Es decir, que aquí estamos significando un conflicto que posiblemente no es tal. Por una parte, Putin se salva las espaldas frente a los nacionalistas rusos, que es su apoyo social, va fundamental, ocupa Crimea, que de hecho estaba ocupada, porque desde cuando se extingue la Unión Soviética mantienen importantes bases en Crimea, en Sebastopol y otras localidades. La Unión Soviética y ahora Rusia nunca se ha ido, es decir, que allí están y todavía. Es decir, que es una invasión muy, digamos, light, ¿no? Que, bueno, lo único que han hecho es abrir las puertas de los cuarteles que están en ese territorio. Posiblemente sea algo pactado, es decir, que lo que se está pactando en realidad es: ocupo la península de Crimea y renuncio a anexionarme el resto de las zonas rusófilas, que son todas las del sur y las del este, ¿no? Hay quien dice que es eso, no sé, puede ser una hipótesis, ¿no? Pero la verdad es que tampoco ha habido excesiva oposición a que Crimea sea ocupada. Lo que está claro es que la población de Crimea, que es mayoritariamente rusa, tampoco la ha visto muy mal, ¿no? Seguimos entonces con el guión, ¿no? Como plantean muchos analistas, que Putin tenía desde el primer momento, y es que desde el Kremlin, incluso en esos momentos en los que el presidente entonces de Ucrania se planteaba firmar ese acuerdo de colaboración con Bruselas, ya pues enviaba esas presiones, y por otro lado también ha estado acusando a la Unión Europea de estimular los desórdenes que se están produciendo ahora mismo, ¿no? Sí, la clave un poco, el inicio de esta nueva revuelta, que es la segunda que ya hubo contra un presidente democráticamente elegido, según los parámetros de democracia que utilizan en Occidente. Esta segunda revuelta se produce porque se niega a firmar el convenio de colaboración, que posiblemente sería el primer paso para la integración en la Unión Europea de Ucrania. Pero claro, hay que analizar un poco más en detalle. Y ese convenio de colaboración, que sería el primer paso para la integración en la Unión Europea, es un convenio unilateralmente dictado por la Unión Europea y especialmente por Merkel. Merkel está también, y va también a la plaza de Kiev
a no se sabe qué, ¿no? A hacerse fotos con el famoso boxeador. Este convenio simboliza la nueva fase de la Unión Europea en el proceso de unificación o de incorporación de nuevos países. Es una incorporación fuertemente guiada por los intereses de la Unión Europea, especialmente por los intereses de Alemania, donde el proceso de liberalización iba a suponer pues, un empobrecimiento muy significativo de la población ucraniana, y eso es a lo que se opone este presidente de Ucrania, que no quiere decir que él no también, como perteneciente a la élite enriquecida del país, esté valorando cuáles son los intereses de su país. Simplemente le interesaba más, para los intereses de esa élite, seguir bajo la órbita de Rusia, dado que las condiciones del convenio con la Unión Europea no le beneficiaban como élite, ¿no? Pero no significa sino eso. Y bueno, y los préstamos de Fondo Monetario Internacional, con las condiciones que se dan, también está ahí detrás, ¿no? Analizamos un poco cuáles han sido esos pasos que se han dado por parte de la comunidad internacional, intentando pues acercarse y resolver el conflicto, incluyendo esa cumbre que está teniendo lugar en estos momentos, la congelación de relaciones militares y comerciales con Moscú por parte de Washington, la mediación de los ministros de Exteriores de diferentes países europeos, toda esa suspensión de negociaciones sobre el libre acceso de ciudadanos rusos a la Unión Europea, la manifestación de los ministros de Defensa de la OTAN. Esta cumbre, como decimos, según este planteamiento o a partir de él, podemos pensar que forman también parte de esta escenificación, de esta inmensa obra de teatro. Pues no lo sé, pero la verdad es que tampoco les interesa mucho a la Unión Europea apretar mucho las tuercas. La Unión Europea es energéticamente dependiente del gas natural que viene de Rusia. A la Unión Europea le interesa abaratar lo más posible ese gas natural, controlando el territorio de Ucrania, que es por donde pasan los gasoductos. Pero si se aprieta en exceso y Rusia decide, también perjudicando sus intereses, cortar el grifo del gas natural, posiblemente eso tampoco le interese mucho a la Unión Europea. El momento que se ha elegido es un momento muy significativo. De hecho, el responsable de energía de la Unión Europea lo decía otro día: tenemos mucho margen de negociación porque las reservas de gas natural que actualmente tiene la Unión Europea nos sirven hasta llegar al próximo invierno. Es decir, que han utilizado el final del invierno, cuando mayor consumo de gas natural se produce en las zonas dependientes de gas natural de Rusia. Conseguimos presionar durante los 6, 7, 8 meses siguientes, porque hasta el invierno próximo no vamos a necesitar llevar a cabo una nueva compra de gas natural. Pero claro, tampoco se puede apretar mucho. De hecho, al mismo tiempo que se hace esas cumbres y se empieza a presionar, incluso Estados Unidos amenaza con expulsar a Rusia del G8, Putin aprovecha que el contrato de gas natural con Ucrania prescribe este año para anunciar que va a incrementar significativamente el coste de la exportación de gas natural. Es decir, que la Unión Europea está jugando sus cartas. Putin tampoco era el presidente de la Unión Soviética, es decir, que también es un presidente hasta cierto punto debilitado. Pero ¿cuál es el que vaya a salir? Ya te digo, para mí es exclusivamente una lucha entre élites económicas, entre capitalistas, y lo que se está es jugando una partida de ajedrez y nadie quiere dejar al rey al descubierto, intentando presionar, ¿no? Pero no creo que al final se vea lo que las amenazas se han hecho, porque es que dependemos de ese gas natural, ¿no? Hablabas de ese margen de negociación por parte de la Unión Europea y, bueno, si focalizamos nuestra atención en la Casa Blanca, también se ha planteado por parte de algunas personas que están allí, como decías, pues retransmitiendo, trayéndonos lo que está sucediendo minuto a minuto en el conflicto, que esa falta de especificidad por parte de Estados Unidos en cuanto a esas medidas que se podrían pues, tomar en caso de que fuera necesaria, entre comillas, esa intervención, así como las sucesivas llamadas de máximos mandatarios, ¿nos podrían estar dando también la información de que en realidad Estados Unidos tiene poco margen de maniobra? Pues podemos un poco contextualizar, retrotraernos un poco a los últimos momentos del mandato como secretaria de Estado de Hillary Clinton. Hillary Clinton hizo unas declaraciones en virtud de las cuales dijo: no podemos aceptar
que Rusia, a través de la unión comercial con la República de la antigua Unión Soviética, consiga un poder económico mayor que el que tiene. Detrás de todo de la posición de los Estados Unidos se encuentra el intento por parte de Putin de llevar a cabo una zona económica capitalista, de intereses exclusivamente de las élites, todo eso, una zona económica con la antigua República de la Unión Soviética. En concreto, ya hay una zona de unión económica con Bielorrusia y Kazajstán, y había un proyecto para integrar también a Moldavia y a Ucrania. Es decir, que lo que los Estados Unidos no quiere es que exista un contrapoder económico en la parte este de Europa por parte de lo que antiguamente eran esas repúblicas soviéticas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que una cosa que también está detrás de todo este conflicto es que el Tratado de Libre Comercio que se está negociando con clandestinidad y alevosía entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Alguien ya habla de los Estados Unidos de Europa. Estados Unidos está imponiendo un convenio de un Tratado de Libre Comercio donde prácticamente podemos decir que se va a crear una sola zona económica entre Norteamérica y la Unión Europea. Es decir, que se trata de evitar que en esa nueva zona económica, donde los Estados Unidos van a adquirir un poder económico muy superior al que tiene actualmente, exista ningún tipo de oposición económica. En este caso, una posible, digamos que, Unión Europea del Este. Eso es lo que está aquí detrás de Ucrania. Los Estados Unidos no quieren que haya una Unión Europea del Este porque le perjudica los intereses de esa Unión Europea-Estados Unidos, que en el tratado que actualmente se está negociando se terminará por fraguar, ¿no? Conozcamos pues un poquito más de cerca el impacto que puede haber tenido lo que ha sucedido ya, que puede estar teniendo. Se habla por un lado de que se incide en esa desafección política y también en esa construcción europea. Esto puede suceder como consecuencia de lo que hemos visto desde fuera en estos últimos días, en estas últimas semanas. ¿Te refieres a Ucrania? Sí. Bueno, es que también la cosa es un poco más compleja desde mi punto de vista. Una vez que estalla la burbuja financiera, que actualmente estamos padeciendo, la burbuja de las tecnologías primero, después la burbuja del ladrillo, actualmente los especuladores planetarios de capital improductivo y que transitan libremente gracias a la globalización por cualquier parte del planeta, se están cebando en una nueva burbuja, que es la burbuja de las divisas de los países emergentes, donde también está Rusia. Inmediatamente, en cuanto surge el conflicto de Ucrania, se produce una devaluación muy significativa del rublo y de la moneda de toda esa zona. Es decir, que detrás de todos esos conflictos, lo único que existe es los intereses de los grandes especuladores que han generado esta crisis y que siguen generando nuevas crisis. Sentirte identificado con esos intereses de esos especuladores, la verdad es que es un poco triste lo que así ocurra. De hecho, si analizamos cuáles eran las reivindicaciones de algunos de los líderes de la movilización de la plaza de Europa de Kiev, pues la verdad es que, en fin, dejan mucho que desear. Planteaban la liberalización, la privatización, es decir, aquello que se está haciendo en Occidente con más o menos oposición por parte de la población es lo que reivindicaban los supuestos líderes de estas movilizaciones. Eso unido a que son en algunas ocasiones partidos neonazis, partidos neofascistas, porque en Ucrania ha sido siempre una zona donde ha tenido cierta significación eso, y que se ha dejado bien claro a través de las primeras medidas del gobierno provisional. La primera medida del gobierno provisional ha sido prohibir las lenguas minoritarias. Lenguas minoritarias que hablan el 40% de la población de Ucrania, que es el ruso, ¿no? Es decir, que ¿a quién apoyan? ¿Cómo se puede uno identificar con eso? Pues la verdad es que identificarte con aquellos que plantean la privatización de los hospitales y de la educación, la verdad es que no sé si la población de Ucrania es consciente de lo que están apoyando, ¿no? Pero que tampoco es mucho mejor apoyar a Putin, ¿no? Que ya sabemos quién es y cómo se comporta, ¿no?
Entonces, ¿qué solución queda para la población ucraniana, para este país, dada esta situación que tenemos ahora mismo y esta simplificación, como tú dices, además incluso incluyendo la posibilidad de que, por un lado, pues podamos hablar de que realmente lo que estamos conociendo es lo que está sucediendo y, por otro, pues tengamos la sospecha de que todo esto de alguna forma esté ya más que pactado? Sí, al final lo que gane quien gane, lo que perdemos somos nosotros, es decir, perdemos las clases trabajadoras, que en este caso no estamos tomando ningún tipo de protagonismo y no es significativa, no nos tienen en cuenta, somos, pues eso, lo que si volvemos otra vez a la metáfora de la partida de ajedrez, pues somos los peones que pueden ser sacrificados en cualquier momento, no somos importantes para ellos. Y desgraciadamente, los últimos 30 años, cada vez que existe un conflicto, es un conflicto exclusivamente entre intereses del capital, o bien intereses neocoloniales como ocurre en Siria o en Libia, o bien son intereses entre las élites económicas de los países occidentales como está ocurriendo en Ucrania. Es decir, que ahí los que realmente van a sufrir o podían llegar a beneficiarse de un cambio real, que son las clases trabajadoras, ahí no están teniendo ningún protagonismo. Como no tienen ningún protagonismo, no se le va a tener en cuenta, entre comillas, en las soluciones a las que se llegue, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, la única posibilidad de solución es unas soluciones que pasen por medidas radicalmente distintas de las que se están planteando. Evidentemente una Unión Europea, pero una Unión Europea basada en principios completamente distintos, con una economía planificada, con una economía socializada, y que tengamos en cuenta cuáles son las necesidades de las personas y no las necesidades de las grandes élites rusas. Ya sabemos cuáles han sido los procesos, las consecuencias del proceso de privatización de la Unión Soviética. Ahí están todas las consecuencias sociales. En Ucrania han sido devastadores en los últimos 20 años, con procesos de inflación que son históricos. Los mayores procesos de inflación después de la Segunda Guerra Mundial son los que han sufrido ese país. Es decir, que ese país lleva ya mucho tiempo sufriendo. ¿Cuál es la solución? Evidentemente no las que propone ni Rusia ni la Unión Europea. Y continuando con este planteamiento, hace unas horas CNN nos facilitaba la información sobre esa unidad que se había creado entre Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania para exigir la presencia de observadores internacionales por temor a que se esté discriminando, se esté vejando a esa población rusoparlante. ¿Esto sería también parte de esa pantomima? Sí, ¿O realmente hay motivos para creer que esto es No, la primera medida que toma el nuevo Parlamento, el Parlamento golpista, porque ha sido un golpe de Estado, porque el presidente, según las lógicas de las democracias occidentales, que no son mis lógicas, pero según sus lógicas, este presidente fue elegido democráticamente. Por lo tanto, lo que ha habido ha sido un golpe de Estado. En ese golpe de Estado, lo primero que se hace cuando llega al poder, porque en ese golpe de Estado está implicado un partido que es el partido de Bobaka, que es un partido neofascista. Luego, lo primero que hace que es exaltar las posiciones nacionalistas ucranianas, que son mayoritarias en la zona norte y occidental del país, y discriminan directamente a la minoría tártara y la minoría rusa. La minoría rusa son el 40% de la población de Ucrania, y prohíben la lengua rusa. Es decir, que estamos en una situación que es clara, y es que el nuevo gobierno no es sensible para nada a los derechos de las minorías. Y ahora es significar por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea un intento de protección de las minorías, cuando han apoyado a Bobaka, que ya digo, es un partido neofascista, pues la verdad que me parece bastante poco creíble, ¿no? Poco podemos esperar entonces, ¿no?, de lo que pueda salir de esa cumbre que se está produciendo exactamente en este momento. Sí, poco. Ahí lo que en realidad se está en esa cumbre, igual que pasa también en Rusia, viendo cómo esos que se han enriquecido gracias al proceso de desmantelamiento de lo público en los países del este, que se han enriquecido gracias a la crisis que surge en el año 2007 y que se van a enriquecer gracias a la nueva gestión que se va a producir ahora del gas natural de Rusia, pues son simplemente intereses de ellos, de unos pocos, de un 1% de la población mundial. El resto no nos va ni nos viene esas soluciones. Lo único que se va a obtener de ellas es más sufrimiento. Desde que los Estados Unidos se convierten en única potencia mundial, lo único que ha sido una escalada muy significativa del sufrimiento a nivel planetario, y eso es lo que se está debatiendo ahí, jugando con el sufrimiento de las personas y jugando con
el sufrimiento de los pueblos, en este caso el ucraniano, que para nada le interesa ni a John Kerry, ni a Putin, ni a ninguno de ellos. Lo único que le interesa son sus intereses económicos, que para eso todos los líderes de la revolución ucraniana y también los que han sido depuestos son élites económicamente enriquecidas gracias a la privatización que se produce a partir de 1989 y en concreto gracias al paso por el territorio ucraniano del gas natural ruso. Es decir, que ahí digamos que dos ricos se pelean entre sí y están disparando con balas que son personas. ¿Tiene razones la población internacional para temer por esa paz en Europa y en el mundo en estos momentos, en estos instantes? Yo no sé hasta qué punto les interesa a ellos apretar mucho las tuercas para conseguir que eso llegue hasta se cumplan todos los intereses. Quizás si aprietan demasiado pierdan, ¿no? Es un juego de equilibrio. Le interesa a la élite rusa enriquecida, que son las mayores, una de las mayores riquezas del planeta individualmente concentradas, las que exportan el petróleo, el gas natural. ¿Le interesa a esa élite enfrentarse demasiado con la Unión Europea para que esa exportación no se produzca y como consecuencia de eso se dejen de producir sus beneficios? Ahí están los equilibrios, pero solo son esos, son intereses puramente elitistas. Y ya digo, la población de Ucrania no le interesa para nada. Como no le interesa a la población de Siria, ahí estamos cuál ha sido la consecuencia de instigar una guerra civil, no le interesa para nada a la población de Libia. ¿Qué ocurre ahora ya con la población de Libia? ¿Quién le interesa lo que ocurre en Libia? Cuando estaba Gaddafi era muy importante, ahora ¿qué pasa? En una guerra civil abierta que dura ya desde que empezaron ellos a intervenir. ¿O qué pasa con Egipto? Un golpista, ahí sí que hubo miles de muertos. ¿Pasó algo? Pues no pasa nada, porque los que gobiernan satisfacen los intereses de la élite económica planetaria. Eso es lo que estamos viendo. Mientras que los trabajadores y las trabajadoras no asumamos que somos realmente el instrumento de transformación de la realidad planetaria, hasta ese momento seguirán siendo siempre batallas entre élites, utilizando a las personas que no nos beneficiamos de esa batalla para, eso sí, perjudicarnos con ellas. Pues esperamos de verdad que esos ciudadanos y ciudadanas de Ucrania dejen de sufrir y puedan encontrar, como decíamos, la luz dentro de esa coyuntura que va mucho más allá de este conflicto puntual. Juan, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, te esperamos en breve porque por desgracia son muchos los temas que podrían ocupar, ¿no? Charlas, entrevistas como esta. Pues encantado y cuando vosotros queráis. Muchísimas gracias.